En el fútbol algunos jugadores cruzan la línea del respeto. Descubre esos momentos en los que la actitud en la cancha dejó mucho que desear. El delantero chileno Alexis Sánchez se paró enfrente de Christian Fuchs para intentar estorbarle al momento de realizar un saque lateral. El lateral austriaco lanzó la pelota y le pegó en el hombro a Alexis, quien un momento después se llevó las manos a la cara y se tiró al césped, fingiendo una agresión en el rostro. El chileno quedó muy molesto ya que su actuación no sirvió ni siquiera para una amarilla para el rival. Azpilicueta le entró fuerte ya Grealish cuando soltó el balón y eso enfadó al inglés. Rápidamente el 10 del City se paró y cuando el esférico pasó frente a ellos aprovechó para devolverle la cortesía al jugador del Chelsea. Claro que eso desencadenó que ambos se confrontaran cara a cara, pero no pasó a mayores por intervención de los demás jugadores. Di Francesco estuvo fingiendo, tal vez exagerando, una infracción por parte de Douglas Costa. Esto enfadó al jugador de la Juventus y ambos se enfrentaron. El colegiado del partido, Daniel Chiffi, le enseñó inicialmente la tarjeta amarilla pero terminó expulsándole tras la intervención del VAR. Douglas Costa fue expulsado en el último minuto tras encararse hasta 3 veces con el italiano Federico Di Francesco y por escupirle en la carota. Solo al escuchar el pitido inicial del referee, Havertz y Rodri tuvieron un encontronazo en donde el español quedó tumbado. Eso molestó a los Citizen, especialmente a Erling Haaland en la última jugada del partido. Grealish sacó rápido un tiro de esquina y tras una pared con Gundogan llegó al centro y el gol de Stones. Haaland tomó el balón del arco y en plena carrera hacia el centro del campo lo rebotó en la cabeza de Gabriel Magalhaes. Toda la carrera rumbo a la mitad de la cancha para el saque del medio del Arsenal. Esto provocó una trifulca entre jugadores de ambos equipos, aunque afortunadamente no fue más. Las cámaras de Sky Sports también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final, después de decirle a Arteta que se mantuviera humilde, mientras el técnico del Arsenal estrechaba la mano de los jugadores en el campo. Donny Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney. Entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir el segundo gol en el partido. Palmer también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Esto generó un tenso clima en medio de un partido que ya estaba 4-0 a favor de los Blues. Finalmente Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. Para fortuna del Chelsea, Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Jackson en la celebración fue obligado por malo gusto a ir a abrazar al goleador, aunque con muy pocas ganas. Todo esto ante la incrédula mirada de Pochettino. Veamos cómo Ricardo Quaresma de Portugal agarra a Laurent Koscielny de Francia alrededor del cuello durante el partido final de la UEFA Euro 2016 entre Portugal y Francia. Parece un agarre de lucha libre, ¿no crees? Creo que al francés no le gustó mucho ese contacto. La atacante del Chelsea de la selección inglesa, Reece James, se paró enojada sobre la nigeriana Michelle Alozie después de una colisión entre ellas. El árbitro inicialmente no vio el incidente, pero después de ser informada de la conducta violenta por el VAR y ver el incidente ella misma, no dudó en enviar a James a ducharse temprano. James parecía conocer su destino, ya que en plena revisión del VAR ya había comenzado a dirigirse hacia el túnel. En el minuto 61 del partido, Orkun Konku y Dusak Tadic, mira nada más, se enfrentaron después de que Tadic empujara a Orkun al suelo. Los compañeros de ambos jugadores llegaron al lugar de la confrontación para interceder entre ambos, ya que se estaban pasando con los insultos. Desde la tribuna arrojaron un proyectil que impactó directamente en la cabezota del 6 del Ajax, quien fue a informarle al referee lo sucedido por chillón con muestras de líquido vital emanado de su cabeza. El árbitro del partido, al ver esto, decidió demorar el partido hasta que se calmaran las aguas y evitar así una desgracia. Cristiano Ronaldo pateó el balón contra el cuerpo de Curtis Jones, quien estaba en el piso quejándose de una falta. El delantero luso perdió el control en la dura derrota 5-0 del Manchester United ante Liverpool en Old Trafford por la Premier League. Los compañeros de Curtis se enfadaron con motivo, pero el árbitro solo le mostró la tarjeta amarilla CR7. Rudy Camacho se enojó con Freddy Montero después de que le soltara la pierna en una acción y acabó perdiendo los papeles. Cuando este iba a ofrecerle sus disculpas, el galo se levantó y le pegó un puñetazo en su rodilla. Los jugadores locales protestaron la acción al colegiado, que acabó expulsándolo sin contemplaciones. Roja directa y penal para el rival como si fuera poco. Henry no entendía nada de lo sucedido. A mediados del 2010, Carlos Tevez le reprochó a su técnico que metía al equipo atrás, mientras que al ser reemplazado en un choque con el Bolton, Tevez se enojó por el cambio. En el partido del Manchester City en su visita al Bayern Múnich se produjo un nuevo round en la pelea entre el entrenador Roberto Mancini y el argentino Carlos Tevez, quien se negó a entrar en el segundo tiempo enojado por no haber sido el primer cambio. El mismo entrenador fue consultado por lo sucedido y dijo que el argentino no quiso entrar a jugar el partido, se había rehusado a entrar a la cancha. El partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella acabó calientito. Estas imágenes muestran a Di María escupiendo al mismo Álvaro González, que estuvo en el foco de la polémica. Neymar se quejó poco después de la media hora ante el equipo arbitral, repitiendo en numerosas ocasiones "racismo no", apuntando a González, defensa del Marsella y encargado de su marcaje. César y Samuel peleaban por la posesión del balón en la mitad de la cancha cuando el defensor del Chievo Verona le da un puñetazo al camerunés que el referee no vio. Los jugadores del Inter reclamaban, pero no pasó nadita. Al ver esto, el 9 del conjunto interista corrió hacia donde estaba César y, emulando a Zinedine Zidane contra Materazzi, le metió un cabezazo a lo cabra al número 12 del rival, que cayó al suelo. El camerunés se reía tratando de confundir al referee, pero las imágenes eran bien claras. ¡Vámonos! El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson, cuando la pulga
Cucurella protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manotas. El argentino fue a reprocharle esa actitud con una cucharada de su propia medicina. Incluso uno de los compañeros de Robinson fue a intervenir. Cruzaron palabras hasta que el referee entró en acción y los calmó. Cucurella se llevó puesto a uno de los jugadores del Nottingham Forest y no quedó allí. Los incidentes comenzaron en Stamford Bridge después de una patada de Neco Williams a Marco Cucurella cuando la pelota ya se iba por la banda. Tras lo que los jugadores de ambos equipos se enzarzaron, la cínica falta de Neco Williams sobre Marco Cucurella provocó que el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, cayera al suelo, lo que luego provocó una gran pelea entre los jugadores del Chelsea y del Nottingham Forest durante el ardiente empate 1-1, saldándose el caso con 3 amarillas: William, Cucurella y Levi Colwyn, y a ti por no comentar. Tras el cotejo que Bastia perdió por 2-0 ante el PSG, Brandao esperó a Mota en el túnel que lleva a los vestuarios y le dio un cabezazo para que se le quite. El golpe provocó una hemorragia nasal al mediocampista del PSG y tras el golpe Brandao huyó inmediatamente bien chillón hacia el camerino de su equipo antes de que los jugadores del PSG pudieran alcanzarlo. El centrocampista Thiago Motta sufrió una fractura de nariz producida tras la agresión que padeció del jugador del Bastia, Brandao. Mira nada más que pesado. En el minuto 84 Brahim Díaz se detuvo en seco durante una carrera y de inmediato agarró su gemelo derecho, indicando claramente una lesión muscular. Los jugadores del Leipzig parecieron ignorar el fair play y continuaron con la jugada que terminó en un remate que no tuvo ningún efecto, salvo para provocar la furia de los jugadores del Real Madrid, quienes protestaron por la actitud antideportiva del equipo alemán. Bey encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago de Jalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacarle el esférico y ponerlo en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoit Bastien tuvo que actuar con mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla y la lengua a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer contacto físico. Un empujón de Neymar y tras ser separado en un primer momento, el brasileño volvió a la carga y de Jalo no se quedó atrás. Ashley Williams en defensa del Swansea remató sobre la nuca de Robin Van Persie tras una acción que ya había sido sancionada por falta. El ex Arsenal se levantó con bronca y a los tumbos en medio del mareo fue a la casa del defensor por el impacto de golpe. Finalmente el árbitro decidió sacar una tarjeta amarilla por lado. Messi buscaba el mejor ángulo para rematar de zurda, tuvo que sacarse de encima un rival que estaba tirado en el suelo acusando un dolor. Con total naturalidad del campeón del mundo pasó la pelota por encima de su adversario del Real Salt Lake y luego intentó patear al arco. Si bien el tiro fue bloqueado por otro jugador del equipo contrario, la jugada no tardó en hacerse mega viral en las redes sociales. El curagüero parecía tener una cuenta pendiente con David Luiz Albert para doble patada que le dio el brasileño cuando la pelota salía por el lateral. Todo seguiría 5 años más tarde. Corría el año 2016 a las 6 de la tarde. Manchester City recibió el Chelsea de la Premier League y los visitantes ganaban por 3-1. El defensor brasileño anticipó para llevarse la pelota y el Kun le metió una entrada durísima que le valió la tarjeta roja inmediatamente. Al principio de la acción con el Inter en fase de posesión, Federico Di Marco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada del cuadro milanés, que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe culminando con la diana de Anderson. Cuando el brasileño corrió para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón. Se abrió una tremenda tangana con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente bien locos. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado. Luis Felipe del club romano corrió y se trepó encima de Joaquín Correa de los interistas para festejar el triunfo de los romanos. Una provocación sin duda alguna que generó la expulsión del brasileño que salió con lágrimas de la cancha, pobrecito. Chicago Fire empató el marcador ante Minnesota United tras anotar a Shaqiri un penalti en el minuto 69. Antes de lanzarlo, el portero rival vaciló al jugador diciéndole que no tiene pelotas, pero finalmente Shaqiri marcó el penalti y lo mandó a callar. Vaya falta de respeto, pero el que ríe al último siempre se ríe mejor. El vibrante partido que disputaron Arsenal y Newcastle culminó con un tumulto entre el portero Tim Krul y Robin Van Persie. Todo esto a causa de que el portero del Newcastle hacía tiempo atrás el sufrido tanto de Thomas Vermaelen. Van Persie se acercó y se mofó de Tim Krul, que anteriormente había tapado de todo. El guardameta holandés quiso agredir a su compatriota, que fue uno de los más emocionados por el decisivo triunfo de los Gunners. Howard Webb, árbitro del partido, le bajó las revoluciones a los dos futbolistas con tarjetas amarillas. Al término del encuentro, nadie intercambió camiseta con Van Persie, incluso ni siquiera lo saludaron por su gesto anti-fair play. ¡Qué grosero! Uno de los que calentó el encuentro entre Diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelear con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a De Jong. En el final del primer tiempo del duelo de Inter y Milán por los cuartos de final de la Copa Italiana, Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku quedaron en el medio de una discusión que fue subiendo de tono. Hubo empujones cara a cara, insultos, caras de niño y cuanta más, insultos y amarillas. Después de algún intercambio, Ibra fue punzante y le espetó a su rival: anda a hacer tus rituales vudú de burrito. Llama a tu mamá y hace tus rituales vudú de
Varios jugadores del Inter intercedieron para frenar al exgoleador del Chelsea, pero este parecía decidido ir a buscar a Zlatan, quien de camino al vestuario le gritó algunas frases que hicieron enojar más a su adversario. Ese episodio duró algunos segundos más, pero acabó cuando el sueco se metió al túnel y abandonó el campo de juego mientras su rival mantenía su rabia. La entrada de Ademola Lookman ha sido bastante imprudente y han tenido que detener al español para que no se elevara mucho la temperatura entre ambos futbolistas, pero Carvajal no perdió el tiempo para decirle lo que pensaba. Bernardo Silva pudo disfrutar de la consagración del Manchester City por penales frente al United, aunque eso no impidió que se la agarre con el autor del tanto rival Alejandro Garnacho. Vinicius Jr. no controló su velocidad y se llevó puesto al portero del Borussia. El DT y los compañeros amarillos solo querían que fuera expulsado, pero el referí lo perdonó y le mostró la amarilla a pesar de que Vini juraba que no hubo contacto. Incluso tras la amonestación seguía diciendo lo mismo a Sabitzer. El inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, fue a disputarle la pelota al arquero argentino Juan Musso de Atalanta y sufrieron un choque escalofriante. Al parecer a Ancelotti y a Vini no le importaba la salud de Jude, que al final de cuentas se terminó llevando una rara lesión y también la tarjeta amarilla. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto el incidente, pero el VAR intervino y el capitán del Chelsea recibió una tarjeta roja por la entrada a Pedro con la expulsión ante el Brighton. Reece James se convirtió en el futbolista que más tarjetas rojas ha visto en la Premier League durante esta temporada con 3 rojas. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que había pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileiro. De inmediato Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Tras este exceso de lujo, el partido entre Manchester United y Crystal Palace fue testigo de una gresca con resultados inesperados. Promediaba el segundo tiempo y los Red Devils dominaban el encuentro, que ya ganaban por 2-0, pero en el minuto 66 un empujón de Schlupp a Anthony alteró el ambiente, generando una trifulca de empujones en la que participaron los 20 jugadores del campo. En ese momento de tensión, discusión y gritos, Casemiro tomó del cuello a Hughes de forma violenta y reiterada. El VAR avisó al árbitro Andrew Marriner de la incidencia y este no dudó en sacarle la tarjeta roja, siendo esta la primera expulsión directa del brasileño en su carrera. En 565 partidos como profesional, Casemiro solo había sido expulsado 2 veces en el Real Madrid por doble amonestación. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poco por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Los jugadores del Múnich con Harry Kane a la cabeza fueron a reclamar al extremo del United por esa mala acción que podría haber lastimado al jugador del equipo bávaro. Richarlison no tenía nada que hacer desde el momento en que Maignan tomó el balón, pero aún así fue a buscar una bronca con este topetazo innecesario. El referee tuvo que poner paños fríos a la situación absurda generada por el brasileño, que casi se lleva un soplamocos por parte del arquero del Milan. Marcos Alonso, el español, encaró al área y el arquero Paulo Gazzaniga salió tarde a cortar, por lo que terminó volando y chocando directamente contra el futbolista español. No solo le erró al balón, sino que con el impulso se llevó puesto al español, haciendo un claro penal que fue sancionado por el VAR. Tras recibir la amarilla y la desazón, el brasileño marcó su doblete desde los 12 pasos. Rafael Leao quería llegar al área parisina, pero llegó el que pega con la rodilla y lo levantó por los aires como bala perdida. El jugador del Milan quedó adolorido, mientras que el jugador del PSG lo instaba a levantarse, ya que para él este topetazo con barrida incluida no era para tanto. Para el árbitro la jugada fue digna de amonestación y ahora que la vemos en repetición podemos asegurar que la decisión del colegiado fue la correcta. Darwin Núñez metió este topetazo y le cobraron falta. El uruguayo no estaba para nada de acuerdo con su amonestación, pero en la repetición se ve cómo fue midiendo a su oponente para voltearlo y luego tomar el balón. Esa garra charrúa a veces es más perjudicial de lo que aparenta. Además tiene el tupé de aplaudir irónicamente el trabajo de línea. El arquero del Chelsea, Kepa, recibía proyectiles arrojados por los hinchas del Tottenham durante el partido de la Premier League, pero no se dejaba amedrentar e incluso devolvía los proyectiles a los que lo arrojaron. Más tarde en el mismo partido, Antonio Rüdiger acusaba cantos y gritos racistas por parte de los hinchas de los Spurs. Las agresiones verbales fueron escalando tanto que en el árbitro tuvo que interceder y hablar con los capitanes para poner un paño frío a esas actitudes. Cuando el italiano Biraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista los aplaudía con ironía y tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Los jugadores del West Ham pedían calma a esos hinchas, pero el daño ya estaba hecho. Neymar jugó de mala manera contra su rival del Rennes luego de que el árbitro lo amonestara. En la repetición de la televisión francesa, el atacante de los parisinos se acercó a Hamari Traoré, quien estaba tendido en el césped, para darle la mano y ayudar a que se incorpore. Neymar estiró el brazo y el africano del Rennes hacía lo mismo. Cuando estaban a punto de tomarse, el jugador del PSG quitó la mano, retrocedió, miró a su colega y se burló. Broma, mal gusto. Un buen recorte dentro del área, un gran disparo y para adentro. Después de esto, al francés se le olvidó que había llevado la camiseta azulgrana hasta la temporada pasada. La celebración del atacante de cara a la grada culé no ha sentado bien entre los aficionados, que lo consideran una falta de respeto. En el siguiente juego, los simpatizantes del Barcelona recibieron al mosquito con cánticos poco agradables. Incluso algunos extremistas quemaron la camiseta del francés, pero no era nada comparado con lo que gritaba ya en el campo de juego, donde le decían de todo menos que era lindo, para seguir echando leña al fuego. Dembélé entró por el segundo palo y volvió a anotar en contra de su ex equipo, pero el Barça echó la eliminatoria a perder después de un penalti de Cancelo sobre Dembélé. Pasada la hora de juego, fue ahí cuando el atacante parisino se rió de forma burlesca, y cuando se fue sustituido del campo de juego, se llevó más insultos, pero también la clasificación a la siguiente ronda. Por eso su cara de felicidad. A cada agresión él solo respondía con aplausos, y una vez ya en el banco se dedicó a disfrutar lo que para él era su redención.
Doku no quiso problemas en el tiro de esquina y usó el cuerpo para desestabilizar a su rival. Eso fue tomado como falta por parte del colegiado, así que de todas formas, el belga sí se metió en problemas ya que los jugadores de los Spurs fueron increpados y se llevó una tarjeta amarilla antes de terminar el encuentro contra el Tottenham. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldada se sacó una de sus canilleras y le mostró al francés una imagen del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina obtuvo el título luego de vencer en la final por penales al combinado galo. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco, inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. A partir de ese momento, los merengues con Vinicius a la cabeza se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego alemán hasta donde el reglamento se los permitía. Diego Costa fue a disputar una pelota con Sergio Ramos y cuando el defensor se cayó al suelo, el delantero le pegó con su pie en la cabeza. No hubo tarjeta para el atacante, pues el silbante consideró que ambos iban forcejeando y el pisotón fue producto de ese mismo forcejeo. El Liverpool no sabía cómo parar a Benzema, así que lo talaron a la altura del tobillo, provocándole un dolor inmenso al francés, que apenas pudo recuperarse y seguir jugando mientras sus compañeros protestaban. Pero Casemiro no iba a dejar las cosas así, le propinó una cucharada de su propia medicina a los dirigidos por Jürgen Klopp, que desde el banco habían entendido que todo fue un ojo por ojo y tobillo por tobillo. No quisiera encontrarme con Casemiro en la cancha. El que tampoco tuvo reparo de nada fue Kovacic, cuando se llevó puesto al pobre de Udogie. El defensor del City se plantó no solo contra Udogie, sino también contra Richarlison y demás jugadores del Tottenham, que fueron a reclamar por la falta realizada. Una cosa es ser aguerrido y otra cosa es ser sucio. Santi en el segundo calificativo por esta acción contra su rival. Después de cometerle falta lo escupió disimuladamente, pero las cámaras lo captaron. El jugador del Schalke 04 deja mucho que desear como persona. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino a la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró con su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El árbitro del partido, Robert Madley, no amonestó a ninguno de los dos jugadores a pesar del revuelo que provocaron. El marfileño Wilfried Zaha le jugó 1 contra 1 al inglés Hape Tanganga y de manera increíble e inesperada el Selhurst Park se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El final del partido entre el Milán y el Inter de Milán se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tánganas y donde el colegiado tuvo que echar mano a las expulsiones. Teo Hernández empujó por detrás a Fratesi, luego algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se lo recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del chongo. De hecho, pasado el minuto 90, el árbitro Colombo mostró la tarjeta roja a Dumfries y Teo Hernández. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Lewis Dunk. Todo terminó con una amarilla por lado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Amrabat le fue fuerte abajo y a Grealish, pero fue Foden el que calentó el partido. Ambos jugadores ejemplifican la tensión que se vivía en los derbis cuando quedaron cara a cara tras ese encontronazo. Grealish no se iba a quedar de brazos cruzados y fue a empujar al jugador del United antes de ser amonestados. El descarado delantero Maupay pasó trotando, se desvió hacia el campo y golpeó el balón. Mientras Palmer miraba estupefacto al francés, el árbitro Simon Hopper blandió una tarjeta amarilla en dirección al hombre de los Bees. Kepa no tenía ningún apuro en seguir jugando el partido, por lo que se puso a jugar y a devolver cada balón que los hinchas le arrojaban desde la tribuna, cosa que los enfureció a tal punto que comenzaron a tirarle otras cosas además del esférico de cuero. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Gili Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, tanto que los jugadores rivales ni intentaron marcarlo porque no había manera de evitar el gol, pero sí esperó hasta que volviera Pavlenka para meter el gol. David Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se le puso encima y le dijo de tocho. Tras la falta de Sergio Ramos, Messi le pidió la pelota al defensor merengue. Este parecía que se le iba a entregar, pero ya sabemos que eso era toda una farsa y se burló de la bondad del 10, que descargó un buen insulto argentino mientras Ramos volvía a su posición. Calvert Lewin se olvidó del fair play y le dio un peligroso topetazo a su rival, que lo hizo terminar en las gradas. Eso evidentemente no iba a quedar así, puesto que el jugador afectado se levantó y fue a decirle de todo. John McGinn protagonizó una desmedida patada contra Destiny Udogie, quien por poco y no puede continuar en el partido. El cuerpo técnico de los visitantes claramente se levantó a reclamarle al árbitro y varios de los compañeros de Udogie fueron rápidamente a increpar a McGinn por la desmedida agresión que acababa de provocar. Augusto Fernández le entró fuerte a Nainggolan, que le dejó la pierna extendida en el medio campo. El ex Raven no le gustó para nada esa acción y terminaron cara a cara hasta que el referee interfirió para detenerlos. El juez de campo se mostró con autoridad para poner el orden. Kevin De Bruyne quería escaparse en busca del arco rival, pero Sarr no lo dejó continuar. A simple vista no se percibe nada, pero nada más ver en detalle podemos observar que el centrocampista del City fue pisado a la altura del tendón de Aquiles por el jugador del Tottenham, que vio la tarjeta amarilla. El dolor parecía inaguantable por los gritos y gestos de dolor del internacional belga. Al compañero de Shaw lo bajaron desde atrás y el jugador del United se quedó reclamando una falta que nunca llegó. Allí fue cuando decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y le cometió esta infracción a Konate, derribándolo a la pasada. Los jugadores de Liverpool fueron a confrontar al 23 del United, que siendo sinceros no se veía para nada arrepentido de la patada que realizó. Por suerte para él solo se llevó una amonestación. ¿Pensabas que este video terminaría sin Vinicius? Pues pensaste mal, porque donde hay una controvertida jugada con falta es casi seguro que aparecerá Vini haciendo de las suyas. El árbitro puso los puntos sobre las IES. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania, correspondientes a los cuartos de final de la Eurocopa, fueron duros y de mucho juego en el medio. Así lo vivió Pedri, quien tuvo
tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. El lateral del Real Madrid agarró a Musiala de manera brutal, una acción que le costó la expulsión al futbolista español, pero que salvó un posible gol de Alemania. Previa a esta acción, Carvajal había visto la amarilla en el minuto 100 al contar un contragolpe con la mano también de Musiala. Alexander-Arnold tumbó a Grealish y cuando quería irse del problema le metió una patadita en la oreja del Citizen que cayó más adolorido aún, pero el referee no mostró ninguna tarjeta. Más tarde en el mismo encuentro nuevamente fue Trent quien cometió falta. Esta vez parecía ensañado contra el 10 de los Sky Blues, pero salió bien librado ya que el colegiado parecía haberse olvidado las tarjetas en su casa. Tú si eres alguien respetuoso y por eso de seguro estás suscrito al canal. ¡Qué buen niño! Si aún no lo has hecho, hazlo ahora y quédate viendo este video. ¡Vas a soñar conmigo!